para mi gusto y mi opinión, 50 mejores jóvenes promesas hoy en día. Cabe decir que el orden solo es un número y no estoy diciendo que una sea mejor u otra peor. Simplemente las 50 que estoy nombrando aquí tienen mucho potencial y pues serán los herederos del trono que pues en su momento dejarán Messi, Ronaldo, incluso Lewandowski, Zlatan, Suárez y compañía. Bueno, empezamos. Empezamos con un futbolista que juega en la liga inglesa. Estamos hablando de Mason Mount, futbolista del Chelsea que hace 2 días con un gol suyo él pudo derrotar los Blues al Liverpool. La verdad que Mason Mount está on fire. La verdad es un jugador muy bueno. Y bueno, hablando del Chelsea, vamos con el siguiente, que es Tammy Abraham, que bueno, quizás Werner no está pasando por su mejor momento hoy día, pero bueno, Tammy Abraham ahí está para jugar en su puesto. Algunas ocasiones lo ha hecho muy bien. Y seguimos con las jóvenes promesas en la Premier League. Vamos ahora a Liverpool, donde Curtis Jones ha llamado particularmente mi atención, jugando en Champions a un nivel muy espectacular en la fase de grupos. Siento que tiene bastante potencial. Seguimos en la Premier, pero ahora nos viajamos a Manchester, a este caso al Manchester City, donde toca hablar de Phil Foden. Voy anotando de las que ya he hablado porque si no voy a perder la cuenta. Phil Foden, que es muy buen futbolista, muy técnico inglés, la verdad que con mucho potencial. Hablaremos también de Ben Chilwell, que es un lateral que el año pasado se destacó en el Leicester, fue fichado por el Chelsea y también le veo mucho potencial. Siguiendo ahora, nos vamos a la otra ciudad de Manchester, al Manchester United, y hablaremos de otro inglés, sí, de Mason Greenwood, el delantero polivalente que la verdad ha formado el Manchester United un pedazo de crack, el futbolista inglés con muy poquita edad pero mucho potencial. Y bueno, en el Manchester United hay otra joya de la que quiero hablar y estamos hablando de el señor Dan Henderson, de la camada de porteros del futuro. Aunque se supone que este todavía iba a ser sub-21, bueno, ya lo convertí en sub-23 ahora mismo. Pero bueno, seguimos en la ciudad de Manchester, otro crack con mucho potencial, con mucho futuro. Y bueno, seguimos con el octavo jugador de esta lista de 50. Ya les dije el número, solo es eso, un número. Y bueno, vamos a dejar la ciudad de Manchester para irnos a Londres e ir a visitar al Arsenal, que sí tiene muchas jóvenes promesas, pero a mí me llama la atención Bukayo Saka, un lateral o medio izquierdo muy fuerte físicamente, muy polivalente, con mucho potencial, que también tiene para convertirse en un gran jugador. Seguimos en la ciudad de Londres, pero toca visitar a José Mourinho. Y ves que aunque Dele Alli era su máxima joven promesa, pues ya ni es joven, ni es promesa. Pero quien sí es máxima joven promesa para mí, tienen dos. Primero hablaremos de Steven Berghuis, el holandés, que bueno, tiene todo eso del fútbol holandés muy arraigado. Tiene mucho potencial, el futbolista del Spurs, Berghuis. Y bueno, el otro futbolista ya no será del Tottenham, sé que lo había dicho, pero bueno, será Ansu Fati. Va a ser el primero que no es de Inglaterra. Y bueno, este futbolista destroza del Barcelona. Vamos con el siguiente, que también es del Barça, es Pedri González, que esta temporada ha demostrado poder estar a la altura de jugar en un club grande. Dejaremos el Barcelona porque van a decir que pongo puros del Barça, pues pondré uno también del Real Madrid, y tienen varios. Pero bueno, ya sabemos que Vinicius, que Rodrigo, pero yo he escuchado a poca gente hablar de Federico Valverde y su gran nivel.
Sí he escuchado hablar gente, pero no como de Vinicius y Rodrigo, que a veces hasta los exaltan y pues luego pasa que estos futbolistas pues sí son buenos, pero los sobrevaloran, no sé si me entienden. Bueno, viajamos a Sevilla con un central, creo que es el primer central de esta lista, si no estoy mal, y es Jules Koundé, el francés, que bueno, el Sevilla tiene popularidad de formar buenos centrales. Pregúntenle a Sergio Ramos de dónde salió, Clement Lenglet, que está pasando por una mala racha, y ahora Jules Koundé para mí es el próximo central que se irá a un equipo top procedente del Sevilla. Y bueno, hablando de Sevilla, pero ahora en el Real Betis, yo voy a hablar de Diego Lainez, un futbolista que no ha gozado de muchos minutos últimamente, pero que tiene todavía una edad bastante temprana para poder seguir brillando en el Real Betis. Ahora vamos con el Getafe ex del Barça, Marc Cucurella. Y es que la verdad yo no sé qué ha hecho el Barça. Necesito un recambio para Jordi Alba, está claro. Tienes a Marc Cucurella, lo regresas al Getafe. Bueno, no sé qué ha hecho el Barça ahí, pero Cucurella, yo nunca me cansaré de decirlo, tiene mucho potencial. Y hablando de mucho potencial, es lo mismo que tiene el próximo jugador del que hablaré, del segundo lateral izquierdo, Renan Lodi, del Atlético de Madrid. Este futbolista me lo han aconsejado incluso para modo carrera y la verdad que es muy bueno, la verdad, Renan Lodi. Y bueno, seguimos con los colchoneros, pero ahora hablaremos de Joao Félix. Y aunque ya no tiene el boom de 120 millones de euros, vale menos y todo eso, eso no quita que sea un jugadorazo. Y vamos con la Real Sociedad, aquí tengo muchos en mente. Empezaré por hablar de un sueco, que para mí tiene el perfil de Zlatan Ibrahimovic, un poco en lo delantero goleador, y estamos hablando, como ya lo dije, de Alex Isak, un futbolista con una buena presencia en el ataque, y otro atacante de la Real Sociedad que está en este top es Mikel Oyarzabal. Déjenme en los comentarios en qué equipo les gustaría ver a Mikel Oyarzabal en unos años. Para mí no habría mejor equipo que verlo en el Barça, pero por la crisis no sé qué tal un PSG como recambio de Neymar alguna vez, o un Manchester City, no lo sé. Y bueno, vamos con la última joya de la Real Sociedad. Estamos hablando de Mikel Merino, otro que pronto quizás dé el salto a un equipo top. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Es un futbolista con mucha proyección. Pasamos al calcio, a la Serie A, y empezamos con un futbolista que la Juve acaba de amarrar, que es Weston McKennie, que igual le veo un potencial increíble junto con el siguiente futbolista de la Vecchia Signora, que quizás no es tan joven, pero estamos hablando de de Federico Chiesa. Y es que sí, no ha tenido su mejor temporada, ha tenido pocos minutos, igual que el siguiente que voy a mencionar, pero los dos son unas grandes jóvenes promesas. Y el siguiente es del Parma, de Jan Kulusevski, igual, otro gran fichaje de la Juve, desafortunadamente para los bianconeris y afortunadamente para los del Inter. No están rindiendo mucho, Dybala no tampoco, el bicho solo, y pues por eso la Juve no está líder como acostumbrado en las últimas temporadas por muchas jornadas, y en la recta final aventajar muchos puntos, pues en esta no. Y base de ello creo que ha sido los buenos fichajes del Inter, y hablaremos de dos en especial, uno más conocido y el otro no. El primero es Bastoni, un delantero no muy conocido pero muy bueno. Y ya ahora hablaremos de uno muy conocido, que es Lautaro Martínez. Lautaro lo tiene todo, pues si lo quería el Barça. Ahora imagínense ustedes. Le meteré velocidad a esto para que no se quede muy largo. El siguiente jugador en esta lista será Alexis Sánchez. No es broma, eso era una broma para romper el hielo así. No, Alexis Sánchez no puede estar en un top de jóvenes promesas. El siguiente futbolista será Achraf Hakimi, del Inter de Milán, otra joya, pues qué puedo decir, desperdiciada por Zizou. Aunque bueno, la siguiente es del Napoli y es Fabián Ruiz, un mediocampista con mucho potencial.
El siguiente futbolista es del Milan y aunque ya no está tan sub-23, ya lo incluí, ya desbaraté, ya no es sub-23, es Yannick Kessié y también está Benacer. Estos dos centrocampistas, la verdad, son muy buenos. Se los recomiendo incluso hasta para modo carrera. Ahora hablaremos de Gedson Martínez de la Miniatura, que también es un futbolista muy bueno. Que aunque no esté en la Serie A, lo quise incluir aquí, porque quizás pronto esté, no lo sabemos. En el siguiente puesto tenemos otro futbolista de la Serie A. En este caso es el señor Marras Kumbula, un central muy bueno que se adjudicó la Roma la temporada pasada. Muy bueno. Ahora pasamos a la siguiente liga, que será la Bundesliga, y aquí es donde creo que nos vamos a ir bastante más rápido. Empezamos con Sancho y Haaland, dos bestias sin lugar a dudas, jugadores muy interesantes. Ahora vamos con el señor Jamal Musiala.